Hola amigos de YouTube, gracias por la espera, esta es la segunda parte de mi creepypasta, espero que lo disfruten. 6. Pac-Man, el nivel de los muertos. Pues esto me pasó a mí, me compré mi nueva computadora es ser muy bonita de pantalla plana y decidí meterle muchos juegos, los más antiguos pues porque me gustan mucho, bueno pues el primero fue Pac-Man, un juego ya muy famoso de esa bolita amarilla que come fantasmitas y bolitas amarillas, pues un día a las 3 o 2 de la madrugada estaba en la computadora jugando Pac-Man, estaba en el nivel 12 más o menos cuando vi que los fantasmitas cambiaban de forma una muy realista, exageradamente que parecía sombras de colores y vi en ellos la cara que mis parientes muertos cuyos nombres no diré, descansen en paz, los extrañaba demasiado y lo más raro es que podía hablar con ellos y por curiosidad lo hacía frecuentemente solo para hablar con ellos ya que los extrañaba mucho, ya el 5 o 6 días desde que lo hacía frecuentemente, empecé a bajar muy rápido de peso, me ponía pálido, las manos me sudaban mucho y no conseguía dormir porque escuchaba voces muy horribles más bien satánicas muy feas. Cuando ya decidí parar me encontraba frecuentemente con manchas de sangre en todos lados, veía sombras, espectros o como lo quieran llamar, eran grandes con cuernos, pensé que era Satanás o la muerte que quería llevar al infierno, por parasiticar ese tipo de comunicación, decidí eliminar el videojuego ya que provocaba todo esto, me asustaba mucho, bueno ya lo eliminé y desde entonces no he vuelto a tener esos terribles encuentros con Satanás o algo así, espero que no les pase lo mismo, lamentaría mucho que ustedes lo experimentaran. 7. Mega Man décimo de Bloody Battle. Hola, me llamo José, tengo 23 años y acabo de llegar a Valparaíso de Chile. Hoy les quiero contar una historia personal que me ocurrió cuando era un joven adolescente. Por favor les pido respeto a mi historia. Bueno, se las contaré. Me habían robado mi PlayStation 2 con mis juegos y todo, y mis padres me dijeron que me comprarían otra para mi cumpleaños, pero era en 9 meses y no me pude aguantar. Un día tocaron la puerta de mi casa cuando estaba solo, abrí la puerta y no había nadie, pero me di cuenta de que había una PlayStation 2 en un bolso parecido a el que me robaron con la Play 2 antigua. La entré y me puse a revisar la consola y me di cuenta de que era la misma consola que tenía antes. Salí a la calle a ver si encontraba un juego para mi Play, y en una tienda muy escondida vendían juegos de Play 2 y habían juegos muy desconocidos, pero había un juego que me llamó la atención, lo vi y era un Mega Man X que nunca tuve. Se llamaba Mega Man X The Bloody Battle, que significa la sangrienta batalla. El nombre me pareció raro para este tipo de juego. Le pregunté al señor de la tienda cuánto valía, me dijo que era gratis. Bueno, me lo compré y me lo llevé. Cuando llegué puse el juego en mi Play y era muy parecido al Mega Man X8 y era japonés subtitulado en español. Me di cuenta de que tenía una partida con puros ceros y unos, del cual después me di cuenta que estaba en código y significaba A, X, Z, J, que podrían ser las iniciales de los protagonistas y la mía. Bueno, empecé a jugar esa partida y empezaba con Axi, todo era normal, el primer escenario era igual al primero del X8. Pero cuando llegué a la mitad del escenario las cosas se pusieron más sangrientas y la canción se puso al revés, pero no se escuchaba mal. Cuando le llegaba un ataque a Axl sangraba de forma muy real, luego me apareció X y aparece un diálogo en el que le decía a Axl: no seas tan estúpido como para que te derrote ese Maverick, si no sufrirás las consecuencias. Luego siguió el juego y me derrotó el Maverick, pero no empecé de nuevo, sino que apareció X diciéndole: te lo advertí, si te derrotaba ese Maverick sufrirías las consecuencias. Se escucha el sonido del Buster de X cargándose y Axl le dice a X: por favor X, ten piedad, no seas así. Axl no alcanza a terminar el diálogo y X le dispara en la cabeza a Axl. Eso ya me pareció raro y me asusté. Luego X mira hacia la pantalla con una mirada fría diciendo: ahora llega tu hora. Me asusté e intenté apagar la consola pero no pude, desenchufé el Play, saqué el juego y volví a donde lo compré, pero no estaba el mismo local. Lo iba a tirar por la basura pero me di cuenta de que en la parte de abajo de la caja del juego decía: ¿crees que con botar este juego salvarás tu vida y a tu familia? No me importó y lo boté. Luego de 2 semanas mi padre se enfermó y le diagnosticaron cáncer, luego mi madre también se enfermó, pero de una infección al apéndice, cosa muy peligrosa. Lamentablemente fallecieron
nacieron el mismo día raramente y no he podido aún superar este sufrimiento. Ahora han pasado 8 años desde esa maldita época, ahora cada vez que juego Mega Man miro a X de distinta manera. Si escuchas el baster de Mega Man cargarse significa que está detrás tuyo y quiere matarte por haber sabido la verdad. 8. Devil May Cry 3. Estaba en la casa de mi hermano, en su habitación viendo televisión cuando vi su PlayStation 2, le pedí si podía usarla, él me dijo que sí, pero que ayer se la había comprado y no tenía juegos. Más tarde fui a la tienda que había a unas cuadras donde todo era más barato y pirata claro. Pero cuando entré un hombre me dijo que ya venía que iba a ir al baño, él me dejó un catálogo para observar los juegos que tenían, pero por curiosidad entré a una clase de sótano que habían dejado sin llave. Pegado en la puerta había un papel decía, no entrar, pero cuando saqué el papel, estaba algo rayado en la puerta que decía, entra si tienes agallas. Yo entré y era un depósito de juegos rotos. Revisé una caja y había un Devil May Cry 3 allí. Yo lo tomé y subí apresuradamente. Salí de ese lugar y cuando volví a la sala principal, no estaba el dueño, se sintió un grito y el dueño volvió y me dijo si me había decidido qué juego iba a llevar, le mostré ese y me dijo, qué bueno, pero si no funciona ya está vendido. Llegué a la casa de mi hermano a probar el juego, su tapa era rara, pero no le di importancia, lo puse y empecé a jugar, cuando puse el truco para tener todo, es decir R1, R2, L1, L2 y empezar a girar el analógico izquierdo para escuchar el nombre del juego, pero en vez de eso dijo, "Do not kill me" y luego un grito que me aturdió. Cuando empecé a jugar estaba yo en el juego, no lo podía creer, no podía ser, me dije yo. La partida empezaba en una clase de iglesia abandonada, cuando vi, en vez de pistolas tenía a las cabezas de mis padres, y en vez de la espada tenía la pierna de mi hermano, es que tenía la misma ropa, es decir el pantalón que mi hermano ese día. Empecé a matar a los monstruos, pero en un momento me dieron ganas de ir al baño, cuando paso por la cocina veo a mi madre y mi padre descabezados y a mi hermano agonizando por el desangrado porque le faltaba una pierna, pero lo peor es que grité, cerré los ojos, los abrí y estaba en la habitación de mi hermano con el joystick de la PlayStation 2 en mis manos llenas de sangre y escrito como con un cuchillo, nos mataste y solo por ese juego, no te queremos más. Luego pasé de nivel y había desbloqueado una imagen y me aparece automáticamente algo que estará en mi cabeza toda mi vida, era yo cortándoles la cabeza a mis padres. Saqué inmediatamente esa imagen y pasé al siguiente nivel. Entré como a una habitación desolada y triste y cuando veo era mi sobrina que tanto amaba poseída y tratándome de atacar. Ella me rasguñó el pecho y empecé a sangrar como si me hubiera rasguñado en la vida real, por ahí pausé el juego y cuando vi a mi costado estaba mi sobrina normal pero asustada, yo la agarré de la mano, íbamos a salir por la puerta de la habitación, pero se cerró y no se podía abrir. No sé qué lo hacía pero volví a jugar y con mi sobrina a mi lado olvidé que contra quien peleaba era ella y le pegué un disparo con la cabeza de mi papá y saltó sangre sobre mí y cuando veo mi sobrina estaba agujereada por una bala, no lo soportaba más, no podía salir y cuando decidí terminar con mi vida. Busqué en el placar de mi hermano algo para matarme pero habían cabezas de todos mis conocidos, entonces fui hacia el televisor, lo alcé con mucha fuerza y lo tiré por los aires para que me cayera encima. Desperté en el hospital y allí estaban mis seres queridos normales y completos. Volví después de estar en el hospital por desmayo y arriba de la cama de mi hermano estaba ahí el juego, con un papel que decía, ¿te divertiste? Lo agarré, lo quise devolver pero cuando fui no estaba más esa tienda donde lo había comprado, no sabía qué hacer y fui a mi casa y lo quemé pero cuando se estaba por quemar se siente un grito que dice "Do not kill me" con la voz de mi sobrina. Desde ese momento no juego más videojuegos, y nunca volveré a ser el mismo de hace mucho. 9. Left 4 Dead. ¿Quién no ha jugado al famoso survival horror Left 4 Dead? Yo soy un gran fanático de este género de videojuegos, incluso me paso toda la noche jugando Left 4 Dead online con amigos, siempre jugamos versus para saber quién es el mejor y por supuesto, para saber quién es el más loot, jajaja. Todo comenzó un día cualquiera cuando yo, Pablo, y mis amigos, Juan, Roberto, Pedro, salimos al parque a charlar sobre las mujeres y las fiestas, al terminar la conversación y justo cuando nos íbamos a ir a casa, Juan preguntó si íbamos a quedarnos en su casa esta noche para darle una buena partida de Left 4 Dead, mis amigos respondieron que estarían fascinados de ir a jugar Left 4 Dead, menos yo, porque no estaba seguro si mi madre me iba a dar el permiso. Nos pusimos de acuerdo que nos veremos a las 10 en casa de Juan, aún estaba con la duda si mi madre me daría el permiso, llegué a casa,
Cuando abrí la puerta estaba mi madre en el sofá viendo sus telenovelas preferidas. Mientras veía la tele le pregunté si podía ir a casa de Juan. Ella con un tono grave me dijo que no. Le volví a insistir que me dejara ir. Otra vez me dijo que no. Desanimado, corrí hacia mi habitación, prendí la computadora para decirle a Juan que no podía ir a su casa, pero de pronto una linda y hermosa bombilla se prendió arriba de mi cabeza. Como mi madre dormía temprano y mi padre se emborracha en clubes nocturnos, aproveché de idear un plan: escaparme de casa. Llegó el día, mi mamá dormía profundamente en su cama, mi padre por desgracia no estaba, entonces aproveché ese momento de huir y adivinen, lo logré. Fui corriendo por las frías calles, y la escasa luz que había no me dejaba ver por dónde iba. Llegué a un barrio residencial donde vivía Juan. Él era de alta clase, pero en fin nosotros éramos sus mejores amigos. Vi a mis amigos afuera que estaban esperando a que Juan abriera. El portón era eléctrico, entonces empezó a abrirse. Juan nos recibió algo contento y sorprendido. Le preguntamos por qué estaba tan contento. Él nos respondió que quería mostrarnos algo que descubrió hace días, algo muy misterioso del LED 4D. Nosotros con una cara de asombro nos sentamos para ver qué es lo que descubrió Juan. Él nos estaba contando una cruda y misteriosa verdad. El LED 4D tenía una campaña oculta y nunca revelada por Valve. Nos decía que en 1999, un empleado de la empresa Valve que lo apodaban Jaque, escribió una lista de ideas que estaban bien detalladas. Lo hizo para un juego en específico. Pero al darse cuenta que nadie del personal tomaban en cuenta sus ideas, se suicidó en uno de los baños de la empresa. Lo más macabro de todo, que 2 asistentes de la empresa por casualidad fueron al baño. Impactados encontraron el cuerpo sin vida de este empleado. Horrorizados los dos, vieron como en el espejo había un mensaje escrito con la propia sangre de este. Si ya inak padarasa aminen isan soron cada ilana. Patayin laat. Lo más raro de esto es que el mensaje estaba escrito en otro idioma que ninguno de los 2 asistentes entendió. En el año 2000, cuando retiraban las cosas de la oficina de Jaque, uno del personal a cargo de ese sector encontró un sobre, algo sucio y con mucho polvo. Fue a la cafetería, se sentó y abrió el sobre. Impresionado, vio una lista muy extraña con algunas ideas fuera de foco, por decirlo así. Según lo escribía Jaque, era para un juego de zombies que se haría a futuros, y los de Valve sí o sí tomarían esta idea, y solo así, Jaque recobraría vida para poder vengarse de la empresa Valve. En el año 2007 se abrió una beta exclusiva de un juego de zombies LED 4D. Una noche, cuando la seguridad del sector de programación estaba mínima, uno de los programadores metió mano en el código de fuente para cambiar algunas líneas. En ese momento, aprovechó de cambiar algunas cosas y meter lo que parecía las ideas de Jaque. Sin que nadie se diera cuenta, transformaron todo el código de fuente en el juego final del LED 4D que iba a salir al mercado. Después de que yo y mis amigos escuchábamos esto, algo sonó afuera de la casa, como si un vidrio se hubiera roto. Los perros empezaron a ladrar bien fuerte. Juan bajó al primer piso para salir al patio de su casa, pues, los perros ladraban a los arbustos. Acompañamos a Juan afuera, tiramos piedras a los arbustos y no salía nada. Luego de estar aliviados un poco, íbamos a regresar adentro, pero se escuchó una risa bien chirriante en los arbustos. Nos asustamos y corrimos a la casa, cerramos todas las puertas con llaves, la principal y la de atrás. Los padres de Juan estaban en una fiesta, su hermano estaba en una disco e iba a regresar mañana, entonces nos decidimos quedar esta noche en su casa para no pasar tanto miedo, pero de a poco comenzó a crecer nuestra peor pesadilla. Corrimos a la habitación y nos encerramos para ver lo que Juan había descubierto. Juan dijo que descubrió una campaña hecha por las ideas de este loco empleado de Valve. El objetivo de esta era que solo era para aquellas personas que logren jugar esta campaña. Yo estaba algo curioso, mis otros amigos asustados. Escuchábamos como Juan seguía hablando sobre esto. Nos contaba que esta campaña se desbloquea solo a las 00 y que aparece en la lista de campañas solo por 10 segundos. Pero muy pocas personas logran poder jugar a esta campaña. Vimos que algunos medios de informe habían escrito una noticia acerca de que en un pequeño pueblo de Colorado más de 67 personas se han suicidado. Las razones, nunca se supo por qué. Pero una noche, unos padres encontraron a su hijo muerto colgado en el techo con tajos en su cara y los ojos salidos de su órbita. Sus brazos estaban desmembrados y veían horrorizados como la sangre chorreaba por su boca. Los informes médicos mostraron que había sido torturado. Se había descartado la participación de terceros. Los policías nunca lograron dar con el paradero de la sola persona que hizo este macabro crimen.
Días después los padres tomaron una entrevista a un programa de televisión famoso de ese pueblo, relataron lo que vieron y por qué su hijo había muerto. Ellos contaban que su hijo estaba tan viciado con un juego de zombies y que todos los días hablaba con su padre. Ya saben, el padre igual le encantaba este juego. El hijo estaba tan obsesionado por una etapa o mapa que quería mostrarle. Justo en ese día que lo encontraron muerto en la pantalla de su PC, habían marcas de manos con sangre y un agujero negro que traspasaba la pantalla. Se mostró una horrible escena dentro que los padres no querían contar. Mientras Juan hacía sus buenos saltos de un ter en un versus, le avisamos que ya casi van a ser las 00 de la noche. Juan cerró el servidor y fue a single player. Espero un momento para las 00. Nosotros estábamos tan atentos a la hora que queríamos saber si realmente iba a pasar esto. Bingo. Misteriosamente la pestaña de campañas se abre sola y aparece una campaña con un nombre bien raro, un nombre que daría escalofríos a cualquiera. Ole Toel. Como el LED 4DA de Juan estaba en español, nosotros leímos agujero hacia el infierno. No me lo van a creer, se me puso los pelos de puntas y los escalofríos poco a poco se me subían al cuerpo. Unos de mis amigos le dio un golpecito en el brazo a Juan, le dijo que jugara la campaña, pero Juan se negaba ya que algo le impedía jugar. Juan asustado se retiró de la PC, pero uno de los amigos, Roberto, tomó el control de esta. Roberto seleccionó la campaña, era todo normal hasta allí, pero por curiosidad de Roberto quiso ver cuántos mapas tenía esta campaña, vio la lista y solo había una mapa con un nombre que nos resultaba bien extraño. 1. The Beginning of Your Nightmare. 1. El comienzo de tu pesadilla. Iniciamos la campaña, se quedó en negro unos momentos, hasta que de un momento a otro la pantalla pasa de inmediatamente por 2 segundos a un fondo de color rojo con una palabra escrito en negro que muy poco se alcanzó a leer. No exit, no hay salida. Empezó a repetirse varias veces la misma escena hasta que aparece el póster de carga. Nos estábamos empezando a asustar, el ambiente se ponía tenso y muy frío. Luego de varios parpadeos y ya aparecido el póster de carga, vimos como el póster tenía de fondo una imagen de un infierno con los 4 sobrevivientes, pero esta vez estaban dibujados bien detalladamente y de forma realista, estaban ensangrentados, y sus ropas estaban dañadas. Zoe tenía tajos en la cara como si una witch la hubiera atacado todo el tiempo. Podíamos notar a Louis que tenía un cara de pena, entre susurros se podía escuchar los agudos llantos de Louis en los parlantes. Francis estaba enojado y se le notaba algo obsesionado por matar a alguien. Bill le faltaba un brazo y tenía un parche en el ojo, su boca estaba gravemente herida y se le podía notar el exceso de sangre en la boca. El póster era de muy mala calidad, como si fuera hecho en Paint. Pedro le dio un ataque y enseguida empezó a vomitar sangre. Juan, Roberto y yo lo auxiliamos, lo dejamos recostado un rato en la cama de Juan, entonces seguíamos viendo la cosa más horrible que se pudo mostrar en esa pantalla. Al rato, una música bien molestosa de una radio de los 50 o 60 empezó a sonar, era insoportable y a la vez horrible, se escuchaba interferencia hasta que uno de los parlantes estalló. Nosotros dimos un salto de la silla, mi corazón latía con mucha esfuerza y tenía una sensación de desmayarme. Cuando la barra terminó de cargar el póster empezó a desaparecer de a poco, pensábamos que era un efecto gracioso que le habían agregado, pero no era tan gracioso como pensábamos. Yo tenía los pelos de punta y el escalofrío se apoderó de mí. Comenzó el juego, los 4 supervivientes estaban parados en lo que parecía un pedazo de terreno todo desolado, alrededor de ellos, se cubría agua con sangre pero de color rojo bien claro, la calidad era pésima, como de un juego de 8 bits. Subí un poco el sonido, Roberto empezó a moverse por alrededor pero no encontraba nada, solo habían pedazos de terreno y más agua roja, no había armas ni botiquines, solo empezábamos con 2 pistolas. Todo alrededor del mapa era en mala calidad, los colores nos daban una sensación de querer vomitar y morirnos, estábamos solo con los 3 supervivientes que se sentían deprimidos y con furia, el sonido era horrible, cada vez sentía que alguien respiraba atrás mío. En los parlantes se escuchaban llantos y gritos aterradores, que venían de forma realista como si la persona estuviera sufriendo en verdad. Pedro, que estaba dormido en la cama de Juan, empezó a tener convulsiones. Juan asustado quería llamar a sus padres por el teléfono pero estos no contestaban, fue a abrir la puerta de la habitación, por su desgracia la puerta estaba trabada, prendió la luz y esta enseguida explotó, pálido y asustado vio como un horrible mensaje se escribía solo en su puerta: no exit, no hay salida, se dio cuenta que él y nosotros estábamos atrapados en el mismísimo infierno.
Juan con toda su fuerza, intento abrir la ventana, pero esta empezó a desvanecer sangre. Roberto seguía jugando pero los fuertes sonidos, gritos, llantos y dolores que venían desde el juego, hacían que Roberto no pudiera seguir jugando más. Roberto se paró de la silla temblando, repitiendo 3 veces un mensaje terrorífico: silla ainak padarasa aminen geisan solon kada ilanar. Patayin la at. Nosotros no entendíamos qué quería decir con ese mensaje. Roberto rápidamente corrió hacia la ventana y se suicidó. No lo podríamos creer, uno de nuestras mejores amistades murió. Juan estaba desesperado y no sabía qué hacer. Pedro cayó de la cama y este murió tirando espuma de la boca. Quería cerrar el juego pero no me dejaba, intenté apagar la PS pero tampoco. La pantalla se trizó y empezó a chorrear sangre y escuchábamos como gritos aterradores salían desde allí. De una patada, Juan intenta quebrar en 2 la pantalla, esta no se quiebra, sigue con más fuerza chorreando sangre. De pronto, una fuerza demoníaca toma a Juan y lo pone contra el techo. Mis ojos no pudieron creer lo que estaba viendo, algo empezaba a cortar la cara de Juan y a desmembrar sus brazos. Yo intenté de cualquier manera alejar esa fuerza que estaba atacando a Juan. Pensé rápido y tomé un crucifijo, se lo tiré de una manera agresiva. Rápidamente la fuerza demoníaca tira un grito aterrador que hizo que quedara sordo por unos segundos, caí al suelo y de un minuto a otro quedé inconsciente. Al día siguiente los padres de Juan y la policía llegaron al cuarto, frustrados, vieron el cuerpo de su hijo sin vida clavado en el techo y mi mejor amigo, Pedro, hacía boca arriba con espuma en la boca, botado en el suelo. Me desperté y los policías me detuvieron rápidamente, me condenaron por un crimen que nunca había cometido, pero no se necesitaba más pruebas ya que según los padres lo vieron con sus propios ojos como maté a mis amigos, como yo era el único que estaba con vida, me culparon a mí de lo que sucedió, yo me defendía con lo que vi y pues, no me creyeron, estuve en reclusorio por 3 años. Luego de estar en libertad, regresé a casa a abrazar a mis padres que estaban tan preocupados por mí. Soy uno de los sobrevivientes del crimen más extraño y raro que pudo suceder. Envié un reporte a Valve para que investigue el caso de una campaña extra para el Left 4 Dead. A los días me respondieron que no había ninguna campaña más planificada para el juego. Les volví a responder, le dije que si tenían una campaña con el nombre Oletonel. Me volvieron a responder y me dijeron que no insista con esas preguntas. A mí me pareció bien raro, entonces, y lo que vimos ese día, ¿qué demonios era? Un sábado en la tarde me puse a chatear con mi amigo lejano de otra ciudad, se llamaba Raúl, cuando estábamos charlando de los viejos tiempos que pasábamos junto jugando cuando chicos, vi una ventana que se abrió diciendo, Juan, Roberto y Pedro se han conectado. Me quedé frío por unos momentos. Pensé que era un error del chat, porque hasta lo que yo sé, mis 3 mejores amigos murieron en ese día que nunca olvidaré y fue nuestra peor pesadilla hecha realidad. Abrí la ventana para ver, en la parte izquierda de la ventana había una foto de mis 3 amigos, yo por chiste les dije hola, entonces me respondieron con un mensaje con la cual de a poco empecé a alejarme de la PC. Él nos envió por una sola razón, matar a todos. La foto de mis 3 amigos empezó a desvanecerse en sangre, di la vuelta y vi a mis 3 amigos decapitados, me agarraron y me dejaron inconsciente. Me internaron en un hospital privado y desde aquí, les cuento mi horrible y tenebrosa historia con la cual pasé mucho miedo. 10. Metal Gear Solid. Nunca volveré a jugar esa serie de juegos, no después de lo que me ha pasado. Yo hace unos años era fan de la saga del Metal Gear Solid, un juego que trataba sobre la historia de un soldado especial llamado Snake, salvo en el 2 que es la historia de otro soldado llamado Raiden. Yo era tan fan de la saga que me conseguía todos los juegos, pósters, cartas, etc., pero un día cambiaron las cosas, volvía de la escuela a mi casa y pasé por una tienda de videojuegos y vi que tenían un juego llamado Metal Gear Solid 2, Sons of Treasures. Yo como un desesperado lo compré, me fui corriendo a mi casa llevándome todo por delante y empecé a jugar al Sons of Treasures, era idéntico al 2, pero la intro y el menú principal eran un poco diferentes. La intro era como la del 2, era casi igual, pero al final se veía una foto de Raiden en la cual temblaba mucho, como si fuera a estar siendo sacudido por algo y empezaba a llorar y se cortaba la intro en ese momento con 3 segundos en blanco, parecía que faltaban fotogramas, pero no le di importancia y empecé a jugar. El
El menú principal era normal, solo que en vez de decir Sons of Liberty, decía Sons of Oppressors, como siempre, no le di importancia y jugué. El juego era igual al anterior, desde la llegada de Raiden al Big Shell, la muerte de Ames, y la triste escena de la muerte de Emma, aunque, si hubo algo diferente en esta escena, en vez de que Emma muriera y Hal saliera de la habitación llorando para tirarse contra la pared y que el loro salga volando, pasó otra cosa y acá empezó a cambiar la historia del juego drásticamente. Hal salió de la habitación después, da la muerte de Emma y con el loro en manos, como en el juego, pero una vez afuera de la habitación, el loro se salió del brazo de Hal y dijo: Hal, te odio, Hal, ese era el loro de Emma, y como saben los loros repiten lo que uno dice. Tras este suceso Hal atrapa al loro y lo destripa con sus propias manos, Hal cae al piso con sangre en su cara y empieza a gritar el nombre de Emma, era un grito perturbador y desafinado, después de gritar se empieza a dar cabezazos contra la pared, y de vuelta, un destello blanco como si faltara un fotograma, y paso a la escena de Snake y Raiden hablando después de ese suceso, pero de vuelta, no era la misma conversación. Raiden preguntó: ¿estará Hal bien? Snake responder diciendo: no te preocupes, es más fuerte de lo que imaginas. En vez de eso, Snake no dijo nada, después empezó a hablar. Es hora de dormir, y le disparó un tranquilizante, Raiden cayó dormido. Después de esto debería aparecer la famosa escena de Raiden desnudo en una habitación mientras era cuestionado por Liquid Snake y Ocelot, pero acá, el juego era totalmente diferente como siempre. Raiden aparecía desnudo en medio de una sala de torturas con cadáveres por doquier. Raiden tenía lágrimas en sus ojos y parecía sufrir un calvario. Después apareció Olga Kenny, te dirige la palabra y te libera. Una vez liberado sales por una puerta y entras en el interior del Big Shell otra vez y corres desnudo por ahí, y en ese momento, te llaman por el codec, aparece el coronel como en el juego, estaba hecho un esqueleto y dándote instrucciones con una voz de ultratumba. Escuchar esta voz me daba miedo porque decía cosas como: apaga la consola, estás demasiado tiempo jugando. Yo tenía mucho miedo, pero esta vez parecía algo real, creía que pasaría algo de verdad. Seguí avanzando y el juego salió el fotograma en blanco de antes y me llevó a una escena con Snake llorando enfrente de una lápida. No me explicaba cómo llegué ahí, entonces, peleé contra Snake de un momento al otro, era una pelea muy difícil ya que era muy rápido y me disparaba a distancia. Yo ya no sabía qué hacer, pero en un momento de la pelea Snake se empezó a agarrar la cabeza y a gritar: aproveché la situación y le disparé en ese momento, murió y cayó al piso. Después la cámara se movió hacia el cuerpo de Snake, que curiosamente estaba muy bien hecha, parecía ser un cadáver real con un disparo en la cabeza, y enfocando a los ojos vacíos del ya muerto Snake, se veía muchas cosas. Se puso otra vez el fotograma blanco y se empezaron a ver imágenes de genios tanto de escritores, músicos y hasta de los mismísimos Akira Yamaoka y Hideo Kojima con sus problemas de dinero, problemas con el gobierno y de la locura que tenían cada uno. Yo tras esta secuencia empecé a llorar, pero no de la de conmoción o tristeza de una escena o de cualquier otra cosa, sino del shock de miedo que me entró al ver la locura de tantos artistas juntos. Me paré rápido para sacar el juego entre lágrimas, luego se lo di a un amigo porque tal vez a él no le pasaría lo mismo, pero él se suicidó a la semana. Supongo que fue por lo mismo que yo me conmocioné. Me quedaron secuelas de este hecho y tengo tendencias suicidas por culpa de la conmoción. No hay un solo día en el que no piense en el dolor de esos artistas reconocidos, siento por dentro su dolor. Cuando mi amigo murió me dieron su consola con todos los juegos, inclusive el que yo le había dado. No lo dudé y cuando no veían lo arrojé a la tumba de mi amigo, y allí se quedó. No sé por qué sigo vivo a pesar de mis múltiples intentos de suicidio, pero ya no lo haré más. Si alguien está interesado en desenterrar el juego y ser el suicida de desenterrarlo y jugarlo, les diré que está en el cementerio de Recoleta, enterrado en una tumba. No les ayudaré diciéndoles el nombre por respeto a mi difunto amigo. Bueno, ya no les puedo decir más, con esto termino mi anécdota, creerla o no depende de ustedes. 11. El mundo desconocido de Mario. ¿Todos alguna vez jugamos al Mario Bros? Sí, aquel juego donde pasábamos horas y horas tratando de vencer al malvado Bowser. Hace relativamente poco me dieron muchas ganas de jugarlo. Comencé a buscar en mi baúl de cosas aquel preciado NES que alguna vez disfruté y el cassette de Mario. Pero no lo encontré, pregunté a mis familiares si lo habían visto y me dijeron que lo habían subido al ático, así que fui rápidamente por él. Ahí estaba mi viejo y empolvado NES debajo de bolsas de arreglos de Navidad y de maletas, lo único que no encontré fue mi cassette de Mario.
Me puse muy triste ya que no podría jugar, entonces se me ocurrió una idea, podía ir a comprar uno al mercado donde venden todo barato. Llegué al mercado y comencé a buscar aquel preciado juego, hasta que lo encontré con una señora. El cassette no tenía la clásica calcomanía donde viene Mario, solo venía un texto que decía Mario Bros. La vendedora me dijo que lo daba en 50 pesos, a los cuales accedí. Arribé a mi casa con la emoción y la adrenalina de volver a jugar mi Mario Bros y sentirme niño de nuevo. Puse el cassette, clásico que soplas debajo para que funcione, y prendí la consola. Todo iba perfecto, puse jugar con un solo comando y ahí fue donde comencé a sentir raro el juego. La pantalla se veía en blanco y negro, decidí sacar el cartucho y limpiarlo con alcohol y limpiar la consola, tanto tiempo sin usar lleno de polvo la consola. Volví a introducir el cartucho y el resultado fue el mismo, decidí continuar con mi juego, pensé que eso no afectaría mi partida. Todo parecía normal hasta pasar al segundo mundo. Mario cambió de aspecto, se veía con los ojos rojos y si algo te golpeaba no te hacía pequeño. Terminé los 3 mundos sin problema hasta llegar con el primer Bowser. Ahí fue donde mis nervios se pusieron de punta. Parecía un demonio y además era imposible golpearlo. Después de unos minutos de evitar sus flamas apareció Luigi, el cual mató a Bowser y me dijo que lo siguiera. La pantalla duró 5 minutos negra, yo pensé que se había trabado pero no. Después de eso apareció Mario y Luigi en un mundo desconocido donde solo había una tubería, no podía mover a Mario. Inesperadamente comenzaron a hablar entre sí y Luigi comenzó a llorar con un estruendo enorme. Bajaba el volumen del televisor pero no dejaba de llorar con esa intensidad, al contrario el volumen aumentaba y aumentaba. Traté de apagar el NES pero me fue imposible. Luigi dejó de llorar y desapareció de la pantalla. Ya tenía el control de Mario. Comencé a caminar y me encontraba con monstruos desconocidos. En la parte superior donde dice el número de vidas solo se podía observar una calavera y en el número de mundo se observaba un símbolo de infinito. Caminé un poco más hasta llegar a una pared, no sucedía nada, de repente llega Luigi y me dice que moriré, de nuevo perdí el control de Mario. Comenzó a llorar Luigi cuando de repente se escucha un estruendoso grito que me hace saltar de mi asiento. Sobre Mario y Luigi cayó Bowser y los mató, se ve una escenografía llena de sangre y partes de cuerpo tiradas por todos lados. La pantalla se oscureció y salió un mensaje de Satán y Mario se tragó el juego y por fin pude apagarlo. Después de todo lo sucedido decidí no volver a comprar un juego usado y así de inconfiable. Bueno, adiós, pronto la parte 3, suscríbete si quieres seguir viendo más creepypastas y secretos, adiós.